¿Te gustó la convocatoria? Más que esto no tiene Uruguay. Si estás hablando de Uruguay, más que esto no hay. Total. O Sí, de sea, Uruguay, de Uruguay. Sergio Rochet está lesionado, De la Cruz lesionado, Bentancur suspendido, Valverde lesionado, Darwin Núñez suspendido. Y creo que a los jugadores que se le puede discutir a Marcelo Bielsa son jugadores que son los suplentes, que ni van a jugar. Entonces es como, por ejemplo, pelearte con alguien o discutirle a Bielsa por qué no contrató por qué no trajo a Martirena, por ejemplo. Si Martirena no es más que Nández en la selección, capaz que sí, si lo prueba, si tiene tiempo, si demuestra dentro de la cancha. Pero en sí el jugador elegido por el entrenador es Nández y va a jugar Nández y es difícil que salga Nández a no ser por amarilla, por lesión o porque esté cansado. Pero generalmente Nández juega a los 90. Entonces hay jugadores que se le pueden discutir a Bielsa que si por ejemplo Marichal. Che, no había otro por ahí que no ha cumplido. Quique Olivera, por ejemplo. Che, ¿te parece? ¿No hay otro más por ahí? Pero en definitiva son jugadores que no juegan o juegan 15 minutos. No hay mucho más que discutir. Y Uruguay no tiene más que eso. O sea, vos empezás a mirar para todos lados, mirás para Alemania, para España, para Inglaterra, no hay más que esto. Es decir, no se puede estar desconforme o conforme más que con algún detallecito, ¿me explico? Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo estoy viendo acá, tengo la convocatoria Ujú. y, a ver, la primera duda que tengo es quién ataja, ¿no? ¿Quién atajaría para ti? ¿O quién te gustaría a ti que ataje? De los Para tres. mí Está ataja Santiago Santiago. Mele, Israel, Para mí ¿y quién más conozco? Israel ataja y Firman, ese no lo conocía. Fiermarín. Ese es el arquero del Tolima que jugó Marín. en Deportes Tolima y también en el Montevideo City Torque. Para mí ataja Ok. Santiago Mele. Por una cuestión que cuando Rochet no estuvo, el arquero suplente siempre ha sido Mele y el que, por ejemplo, cuando estuvo 2 fechas, no me acuerdo si lesionado o suspendido Rochet, el que atajó fue Mele. Los amistosos a quien aprobado es a Israel. Bielsa tiene esas cosas que te puede, por ejemplo, poner, no sé, a Valverde de arquero, pero lo más normal creo yo que va a ser Mele, pero no descarto lo de Israel. Me juego más a un 80% Mele y un 20% Israel. Uno se ríe por esa aseveración tan Ujú, cómica, pero es que sí te tira, sí te puede tirar una locura Bielsa, ¿no? Qué gran ujú. técnico Bielsa. Un tipo de esos que va a ser recordado, ojalá en muchos años, ¿no? Que cuando ya no esté en este plano, porque evidentemente es un gran entrenador, pero es un tipo que yo creo que la falta de títulos tiene mucho que ver con esas decisiones locas que tira de repente. Ujú. Así que bueno, a mí no me extrañaría ver algún día una locura de estas ya extremas de Valverde de arquero. Mira, Mel está pasándola muy bien en Barranquilla, por cierto, está dirigido por un venezolano, que es César Farías. Ujú. Cerraron bien el año, empezaron creo que mal esta ronda como ya final, con un empate en casa, pero sí, me parece un arquero muy interesante. ¿Sabes cuál es mi mayor duda con esta Uruguay? Y creo que algo asomabas y quiero que profundicen esto para los que nos escuchan. Sobre todo hay mucho paraguayo conectado Ujú. y obviamente van a estudiar al rival. El 9. Ya de por sí, Darwin Núñez venía con sí, la aprobación de ser un tipo de elite, de aún ser joven, de ser un tipo que genera 30 y marca una, pero genera 30 y para hacer goles hay que generar. Pero de verdad se te cae el 9, tampoco está Viña, y tú dices, wow, realmente viendo la lista, no, a mí no, como imparcial, ¿no? Y venezolano, no me da jerarquía la lista de delanteros. Agustín Álvarez, Rodrigo Aguirre, Luciano Rodríguez, que me gusta, pero no hemos visto lo mejor de él. ¿Cómo te sientes con respecto, bueno, Kike Olivera, imagínate, cómo te sientes con respecto a los 9 actuales de Uruguay? Bueno, acostumbrado a muchos años de Suárez y Cavani, saltar a un Darwin que hasta el momento nos ha dado, bueno, nos ha dado generación de goles, generación de jugadas peligrosas, más no goles importantes, más sacando por ejemplo el de Argentina en la Bombonera. Darwin es el 9 que tiene la selección porque no hay otro. Darwin es el 9 que tiene la selección porque no hay otro. Si hoy Darwin estuviera en la situación de la selección uruguaya, en la misma situación que está en el Liverpool, Darwin es suplente. Porque no puede errar Claro. tantos goles. Porque lo genera, cierto, además, tiene una capacidad física que,
que contribuye al juego de Marcelo Bielsa, la presión alta y demás, pero la falta de gol de Darwin Núñez ha ido acompañado también por la falta de victorias de la selección uruguaya. Entonces cuando se va, y aún así, dicho esto, así como digo una cosa, digo la otra, hay una gran diferencia entre el primero, entre Darwin Núñez, entre el titular y el siguiente. Para mí el que va a ser el 9 contra Paraguay va a ser Rodrigo Aguirre. Pero aún así, errando goles, Darwin y demás, hay una gran diferencia entre ambos. Por ejemplo, en el último partido contra Argentina, Darwin me parece que salió en el minuto 60 y pico y entró Rodrigo Aguirre. O sea, para un 9 de elite que juega en Inglaterra, en la Premier y demás, que lo saquen en el minuto 65, esos son jugadores que, por ejemplo, McAllister, Enzo Fernández, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Valverde, son jugadores 90 minutos, 85 como mínimo. Y que te saquen en el minuto 60 y pico para que pongan un jugador que está jugando en la Liga Mexicana, bueno, habla mucho también de la situación en la que está Darwin Núñez en este momento. Aún así, dicho Además, esto... Aguirre no es titular indiscutible ni siquiera en México, que además no tiene buenos números este año, ¿no? Claro. Respaldando lo que tú dices. Sí. Y otra cosa, Aguirre no es tampoco ese 9-9, ¿no? Es más, tal vez un segunda punta, juega un poquito más atrasado. Es más para que juegue con un 9. ¿Me explico lo que voy? Claro, No me da la sensación de ser nueva sí, referencia de área. Como por ejemplo me puede dar un Salomón Rondón, por decirlo de una manera. Claro. Sí, viene siendo, ya que hace el paralelismo con Venezuela, viene siendo un Joseph Martínez, un tipo que te puede jugar detrás del 9, sacarte a los centrales, mover a la defensa, pero sí, yo también lo veo flojito para ser 9 referencial. Yo creo que quizás por eso se apuesta tanto a las características de Kike Olivera, pero que también en realidad uno lo ve en Los Ángeles jugando de extremo, que en Los Ángeles, ¿no? Ahora está en Gremio igual. Ahora está en Gremio. En Gremio. En realidad él es extremo. O sea, en Boston River jugó de extremo, en Peñarol jugó de extremo. Claro. En todos los equipos jugó de extremo. No sé por qué Marcelo Bielsa lo pone 9. No tiene altura, no tiene un físico, no juega de espaldas. No sé, será por la presión alta, supongo. Que tampoco, porque no es tan rápido presionante. Viste que de patas cortas, rápido, camina con las piernas abiertas. Parece que tuviera inflamación. Medio torpe, ¿no? Sí. No, en el buen sentido de la palabra sí que se puede decir, pero claro. sí es poco tosco. Sí, es liviano. Me parece a mí que es liviano. Son de esos jugadores que no entendés por qué están en la selección, pero bueno, Fonseca, Marichal, Quique, son jugadores que vos decís, qué sorteo ganaron, ¿no? Para estar, o qué mal que está la selección para tener jugadores. A ver, si esto sin ser peyorativo con ellos tres, sino uno viene, como te vuelvo a repetir, viene acostumbrado a verte un Godín, y a un Josema, y a un Cáceres, por ejemplo, y te saltan a Marichal, que las veces que ha estado en la selección uruguaya no ha rendido, o por ejemplo Suárez, Cavani, el propio Darwin, que era suplente de ellos dos, y salta el Quique Olivera. Entonces hay como... Habla también de la realidad de Uruguay. Perdón que digo Peñarol, pero se me escapa. Hay una realidad que es evidente y que es innegable, que Uruguay tiene jugadores cortos, es un plantel muy corto para pensar en cosas mucho más grandes. Después la pelotita, si entra o no, lo va a decir la pelotita. Pero a la hora de hacer el análisis previo y ver los planteles y demás, y bueno, seguramente Uruguay es la... No sé si le da como para llegar muy lejos en el Mundial, porque se juega mucho a lo físico y también los jugadores que no están en la elite tampoco son muy trascendentes en lo que tiene que ver en la competencia para con los rivales que sí son de elite, por ejemplo. Ya lo vimos contra Argentina, lo vimos contra Brasil en Brasil, que si bien se sacó un empate, terminamos defendiendo con una línea de 6. Entonces esas cosas hablan mucho también de lo que nos puede deparar en un futuro próximo.